¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo está gritando un mensaje que tu alma se niega a escuchar? Ese dolor persistente en tu espalda, ese malestar que los médicos no logran explicar completamente, esa limitación que ha cambiado tu calidad de vida. ¿Y si no fuera solo un problema físico? ¿Y si Dios estuviera permitiendo esta señal como una alarma divina, como un despertador celestial para tu espíritu adormecido? La Biblia nos revela en Salmo 32, 3, 4, una verdad que la medicina moderna apenas comienza a reconocer. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Tu dolor de espalda podría ser el lenguaje que Dios está usando para hablarte cuando has ignorado sus susurros, sus toques suaves, sus advertencias gentiles. Este video no es casualidad en tu vida. Si estás aquí, viendo esto ahora mismo, es porque el Espíritu Santo ha preparado un encuentro divino contigo. Lo que descubrirás en los próximos minutos podría ser la respuesta que has estado buscando durante meses o incluso años de sufrimiento. Quédate hasta el final, porque cuando comprendas la conexión espiritual detrás de tu dolor físico, especialmente cuando lleguemos al quinto punto, entenderás por qué los tratamientos convencionales no han producido resultados permanentes en tu vida. Dios te advierte hoy, no subestimes tu dolor de espalda. No es solo un inconveniente físico, podría ser el medio por el cual Jesucristo está llamando tu atención, redirigiendo tu camino y preparándote para una liberación que va mucho más allá de lo corporal. Como dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Has invertido en tratamientos, has consultado especialistas, has probado terapias, pero quizás ha llegado el momento de buscar una sanidad que comience desde adentro hacia afuera. Si estás listo para descubrir las raíces espirituales de tu dolor y experimentar la libertad que solo Dios puede dar, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios sana mis dolores. Esta declaración de fe será el primer paso en tu jornada hacia la restauración completa. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría transformar no solo tu espalda, sino toda tu vida. Cuando el alma sufre en silencio, el cuerpo comienza a hablar con un lenguaje que pocos entienden. No es casualidad que estés experimentando ese dolor persistente en tu espalda. La Biblia nos muestra en Proverbios 14:13 que aún en la risa tendrá dolor el corazón, revelándonos una verdad profunda. Nuestro ser físico y espiritual están conectados por designio divino. Tu dolor de espalda no es solo un asunto médico. Es un mensaje que Dios está permitiendo para despertar tu atención. En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel cargaba con el peso del pecado, sus cuerpos se doblegaban bajo cargas invisibles. El salmista lo expresó claramente: mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Salmo 38:4. ¿No te has preguntado por qué ese dolor persiste a pesar de los tratamientos? Es porque tu cuerpo está gritando lo que tu alma no se atreve a confesar. Cada punzada es una oración no elevada. Cada tensión muscular es un perdón no otorgado. Cada vértebra desalineada representa un área de tu vida que no has entregado completamente a Jesucristo. La medicina moderna intenta separar lo físico de lo espiritual, pero Dios, en su infinita sabiduría, diseñó tu ser como un templo completo. En 1 Corintios 6, 19, 20 nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo.
Cuando descuidas tu altar interior, cuando permites que el estrés, la amargura y la ansiedad se acumulen como polvo en los rincones de tu corazón, tu espalda comienza a cargar con ese peso invisible. No es coincidencia que la columna vertebral sea la estructura que sostiene todo tu ser, así como tu fe en Dios debe ser el pilar que sostiene toda tu vida. Hay una historia conmovedora en Lucas 13 sobre una mujer encorvada por 18 años. El texto dice que estaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 13:11. Pero observa cuidadosamente lo que Jesús revela. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar. Y esta ligadura, Lucas 13:16. Tu dolor de espalda podría ser más que músculos tensos o discos desgastados. Podría ser una atadura espiritual que necesita ser desatada por el poder de Dios. Cada vez que ignoras las señales, cada vez que tratas solo los síntomas sin buscar la raíz espiritual, estás perdiendo la oportunidad de una sanidad completa que solo Jesucristo puede ofrecer. La Biblia nos enseña en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Tu sanidad no comenzará en la mesa del masajista o en la consulta del quiropráctico, sino en el altar de la oración. Cuando tu corazón se quiebra ante Dios, cuando tus rodillas tocan el suelo en humildad, cuando tus lágrimas riegan el terreno de tu fe, es entonces cuando el Espíritu Santo comienza a moverse sobre las aguas turbulentas de tu dolor. Tu espalda es el puente entre lo que cargas y lo que deberías entregar. Es el recordatorio físico de que no fuiste diseñado para llevar solo tus cargas, sino para depositarlas a los pies de la cruz. Como dice el salmista, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmos 55:22. Pero eso no es todo. Hay un pasaje extraordinario en Éxodo 33:23, donde Dios le dice a Moisés, entonces quitaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este momento revelador nos muestra que incluso en la intimidad más profunda con Dios, Moisés solo pudo ver la espalda del Señor. ¿Has considerado lo que esto significa para tu vida espiritual? La espalda de Dios representa dirección, protección y confianza en medio de la incertidumbre. Cuando experimentas dolor en tu espalda, es como si el Señor estuviera susurrando, estás mirando en la dirección equivocada, hijo mío. Has dejado de seguir mis espaldas para perseguir tus propios caminos. En la cultura hebrea, dar la espalda tenía un significado profundo. Cuando Dios dice en Jeremías 18:17, como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré la espalda y no el rostro. En el día de su perdición está comunicando un mensaje de juicio. Pero cuando te muestra su espalda como a Moisés, es una invitación a seguirlo, a caminar detrás de él en fe. Tu dolor de espalda puede ser un recordatorio divino de que has estado caminando delante de Dios, intentando dirigir tu propio destino, en lugar de seguir humildemente sus pasos. La Biblia nos advierte en Proverbios 3:5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Piensa en el simbolismo de la columna vertebral. 33 vértebras perfectamente alineadas, diseñadas para trabajar en armonía, sosteniendo todo tu cuerpo. ¿No es esto un reflejo del orden divino que Dios desea para tu vida? Cuando una vértebra se desalinea, todo el sistema sufre. De igual manera, cuando un área de tu vida espiritual se desvía de la voluntad de Dios, toda tu existencia comienza a experimentar dolor. El rey David entendió esta conexión cuando escribió, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32:4. David
Reconoció que su dolor físico estaba directamente relacionado con su condición espiritual, con el peso de la mano de Dios sobre él, llamándolo al arrepentimiento. La espalda también representa en las Escrituras la capacidad de soportar cargas. En Isaías 46:4, Dios promete: «Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré». El verbo soportar en hebreo está relacionado con la idea de cargar sobre la espalda. Cuando Jesucristo cargó la cruz en su espalda camino al Calvario, estaba cumpliendo esta promesa de manera literal y espiritual. Estaba llevando no solo un madero, sino el peso de tus pecados, tus enfermedades, tus dolores. Como dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Tu dolor de espalda puede ser una invitación divina a recordar que no necesitas cargar tus propios pesos, porque Cristo ya los llevó por ti. En el Nuevo Testamento, Jesús nos invita: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Mateo 11:29-30. El yugo era un implemento que se colocaba sobre la espalda de los bueyes para distribuir equitativamente la carga. Cuando Jesús habla de su yugo, está ofreciéndote una nueva forma de llevar tus responsabilidades, en comunión con Él, permitiendo que su fuerza divina complemente tu debilidad humana. Tu dolor de espalda podría estar indicando que has rechazado el yugo de Cristo para cargar el pesado yugo del mundo, de las expectativas humanas, del perfeccionismo o del control. Hay un principio espiritual que pocos comprenden. No todas las cargas que llevamos fueron asignadas por Dios. Gálatas 6:5 nos dice: «Porque cada uno llevará su propia carga», refiriéndose a nuestras responsabilidades legítimas. Pero en el versículo anterior, Pablo escribe: «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». Gálatas 6:2. Existe una diferencia divina entre las cargas que debemos llevar y aquellas que debemos compartir o entregar. Tu dolor de espalda podría ser el resultado de cargar con pesos que nunca fueron tuyos para llevar, culpas que Dios ya perdonó, ansiedades sobre un futuro que le pertenece a Él, responsabilidades que corresponden a otros, o incluso batallas espirituales que solo Jesucristo puede pelear. El rey Saúl es un ejemplo bíblico poderoso de alguien que cargó con un peso indebido. En 1 Samuel 13, impaciente y temeroso, Saúl asumió el rol sacerdotal que no le correspondía, ofreciendo sacrificios que solo Samuel debía presentar. Esta usurpación de responsabilidad, este peso indebido, le costó el reino. ¿Cuántas veces has intentado ser el salvador de otros, el solucionador de todos los problemas, el pilar inquebrantable que nunca muestra debilidad? La Biblia nos recuerda en Salmo 127:1: «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican». Cuando intentas construir lo que solo Dios puede edificar, tu espalda comienza a resentirse bajo el peso de una responsabilidad que nunca fue tuya. La culpa no confesada es una de las cargas más pesadas que puedes llevar. David lo describió vívidamente: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día». Salmo 32:3. Observa la conexión directa entre su silencio espiritual y su deterioro físico. Cuando guardas secretos, cuando ocultas pecados, cuando te niegas a buscar perdón, estás cargando piedras invisibles sobre tu espalda. Cada mentira, cada resentimiento, cada compromiso moral roto se convierte en un peso que tu columna vertebral debe soportar. Proverbios 28:13 nos advierte:
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tu dolor podría ser el resultado de años encubriendo lo que Dios quiere que expongas a la luz sanadora de su presencia. Las decisiones equivocadas también generan cargas indebidas. Cuando eliges caminos contrarios a la voluntad de Dios, cuando ignoras la dirección del Espíritu Santo, cuando comprometes tus valores por conveniencia, estás sembrando semillas de dolor que eventualmente cosecharás en tu cuerpo. Gálatas 6, 7, 8 nos advierte: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tu dolor de espalda podría ser la cosecha de semillas plantadas en terreno equivocado, decisiones tomadas en momentos de debilidad que ahora producen frutos amargos en tu cuerpo. La fe genuina implica soltar, no solo sostener. Jesús enseñó: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. Hay una paradoja divina en el acto de rendirse. Cuando intentas controlar cada aspecto de tu vida, cuando te aferras con desesperación a personas, posesiones o planes, tus músculos se tensan, tu espalda se rigidiza, tu columna se comprime bajo el peso del control. La verdadera libertad en Cristo comienza cuando abres tus manos, cuando sueltas lo que nunca pudiste controlar realmente, cuando reconoces que Dios es soberano y que su plan es perfecto aunque no lo comprendas. Como dice Isaías 30:15, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pocos hombres en la Biblia fueron tan transparentes sobre la conexión entre el sufrimiento físico y espiritual como el rey David. En el Salmo 38, un cántico de lamento profundo, David describe su condición: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Salmo 38:3. Observa la claridad con la que David vincula su dolor físico con su condición espiritual. No busca explicaciones médicas o circunstanciales. Va directamente a la raíz. Su pecado ha creado una barrera entre él y Dios, y su cuerpo está manifestando esa ruptura. Tu dolor de espalda podría estar hablando el mismo lenguaje que los huesos de David, clamando por una restauración que va más allá de lo físico. En el Salmo 32, después de su grave pecado con Betsabé, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3, 4. Este pasaje revela una verdad profunda: el silencio espiritual, la negativa a confesar y arrepentirse, tiene consecuencias físicas tangibles. David experimentó un envejecimiento prematuro, un deterioro corporal, una sequedad vital que solo se restauró cuando finalmente confesó: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32, 5. No es sorprendente que muchos dolores de espalda comiencen precisamente cuando estamos pasando por periodos de sequedad espiritual, cuando nuestras oraciones se han vuelto rutinarias, cuando hemos dejado de confesar nuestras luchas más profundas ante Dios. El Salmo 51, quizás la oración de arrepentimiento más poderosa jamás escrita, nos muestra el camino hacia la restauración completa. David clama: purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 7, 10. David entendió que la verdadera sanidad comienza con la purificación interior.
El hisopo era una planta utilizada en los rituales de purificación, simbolizando la limpieza profunda que solo Dios puede realizar. Tu dolor de espalda podría estar pidiendo no solo analgésicos o terapia física, sino un hisopo espiritual que limpie las áreas contaminadas de tu vida. Relaciones tóxicas, hábitos destructivos, patrones de pensamiento negativos que han estado envenenando tu espíritu y por extensión tu cuerpo. En el Salmo 6, David conecta directamente su angustia emocional con su salud física. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Salmo 6, 2, 3. Observa el orden. Primero menciona su enfermedad física, luego el estremecimiento de sus huesos y finalmente revela la verdadera raíz, su alma turbada. La ciencia moderna apenas está comenzando a comprender lo que David sabía por revelación divina hace 3000 años, que nuestras emociones impactan directamente en nuestra salud física. El estrés crónico, la ansiedad, la depresión y el trauma pueden manifestarse como tensión muscular, inflamación y sí, dolor de espalda persistente. La Biblia no separa lo físico de lo emocional y espiritual. Reconoce que somos seres integrales, creados a imagen de un Dios trino. Lo más hermoso de los salmos de David es que nunca terminan en desesperación. Incluso en medio del dolor más intenso, David encuentra el camino de regreso a la esperanza. En el Salmo 30 declara: «Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría». Salmo 30, 11. El cilicio era una vestidura áspera que se usaba como señal de duelo o arrepentimiento y que causaba incomodidad física. David usa esta poderosa metáfora para describir cómo Dios transformó su dolor en gozo, su incomodidad en libertad. Tu dolor de espalda no tiene por qué ser una sentencia permanente. Puede convertirse en el catalizador de una transformación espiritual profunda, en el punto de inflexión donde Dios cambia tu lamento en baile. Como David, puedes declarar: «Te ensalzaré, oh Jehová, porque me has levantado». Salmo 31. La historia de Belsasar en Daniel 5 nos ofrece una de las advertencias más dramáticas de la Biblia. Durante un fastuoso banquete apareció una mano misteriosa que escribió un mensaje en la pared: «Mene, Mene, Tekel, Uparsin». El rey vio esta señal sobrenatural, pero inicialmente no comprendió su significado. Daniel interpretó el mensaje: «Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto». Daniel 5:27. Esa misma noche, Belsasar perdió su reino y su vida. Tu dolor de espalda podría ser como esa escritura en la pared, una advertencia divina que has estado ignorando. Dios, en su misericordia, a menudo nos envía señales antes de permitir consecuencias mayores. Como dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El faraón de Egipto recibió 10 plagas como advertencias divinas, cada una más severa que la anterior. Éxodo 7:12 narra cómo, a pesar de estas señales inequívocas del poder de Dios, el faraón endureció su corazón y se negó a obedecer. Tu dolor podría ser la primera, segunda o incluso 9ª plaga en tu vida, un llamado a la humildad y al reconocimiento de la soberanía de Dios. Cada punzada, cada limitación de movimiento, cada noche de insomnio debido a la incomodidad es una oportunidad para preguntar: «Señor, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué área de mi vida necesita ser liberada de la esclavitud, como Israel necesitaba ser liberado de Egipto?» Proverbios 29:1 nos advierte: «El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina». Jonás
Recibió un llamado claro de Dios para predicar en Nínive, pero decidió huir en dirección opuesta. Su desobediencia desencadenó una tormenta que amenazó no solo su vida, sino la de todos los que viajaban con él. A veces, nuestras decisiones egoístas afectan a quienes nos rodean. Tu familia puede estar sufriendo las consecuencias de tu negativa a atender las advertencias divinas. Tu dolor de espalda podría ser la tormenta que Dios ha permitido para redirigir tu rumbo, para llevarte de regreso al propósito original que tenía para ti. Como Jonás, quizás has estado durmiendo espiritualmente mientras la tempestad arrecia a tu alrededor. El capitán del barco despertó a Jonás con palabras que podrían aplicarse a ti hoy. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Jonás 1:6. El rey Ezequías recibió una advertencia directa a través del profeta Isaías. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Isaías 38:1. Esta noticia devastadora llevó a Ezequías a volverse hacia la pared y orar fervientemente, derramando lágrimas ante Dios. Como resultado, el Señor añadió 15 años a su vida. Tu dolor podría ser un llamado similar a ordenar tu casa, a poner en orden tus prioridades, a reconciliarte con quienes has herido, a resolver asuntos pendientes, a prepararte para la eternidad. No es coincidencia que muchas personas experimentan una renovación espiritual profunda después de enfrentar problemas de salud significativos. Como dijo Pablo, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. La Biblia está llena de ejemplos de personas que ignoraron las advertencias divinas hasta que fue demasiado tarde. Los contemporáneos de Noé se burlaron mientras él construía el arca. Los habitantes de Sodoma y Gomorra desestimaron las advertencias de Lot. El rico insensato planificó graneros más grandes sin saber que esa misma noche le sería pedida su alma. Jesús lamentó sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo 23:37. El dolor que experimentas hoy podría ser la expresión del corazón paternal de Dios, intentando una vez más atraerte hacia Él antes de que enfrentes consecuencias más severas. Como advierte Hebreos 3:15, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En medio de un mundo acelerado y exigente, Jesús pronunció una de las invitaciones más reconfortantes de las Escrituras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta no es una promesa vacía o un eslogan religioso. Es una realidad espiritual que ha transformado millones de vidas a lo largo de la historia. Observa que Jesús no dice, venid a la religión o venid a un sistema de creencias, sino venid a mí. Tu dolor de espalda podría ser el resultado de buscar alivio en lugares equivocados, en técnicas de relajación que calman temporalmente, pero no sanan la raíz, en medicamentos que enmascaran el dolor sin resolver su causa, en terapias que tratan los síntomas, pero ignoran el vacío espiritual que solo Cristo puede llenar. El descanso que Jesús ofrece es multidimensional. En griego, la palabra utilizada es anapauo, que implica no solo cesar la actividad, sino renovación, refrigerio y restauración completa. Cuando Jesús continúa diciendo, «Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga», Mateo 11:29-30, está ofreciendo una forma completamente nueva de vivir. El yugo era un implemento diseñado para que dos bueyes trabajaran juntos, distribuyendo equitativamente la carga. Cuando aceptas el yugo de Cristo, no estás caminando solo.
Estás en una asociación divina donde Él lleva la parte más pesada. Tu dolor de espalda podría estar gritando lo que tu corazón no quiere admitir, que has estado intentando llevar solo cargas que fueron diseñadas para ser compartidas con Dios. El salmista entendió este principio cuando escribió: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmos 55:22. La palabra hebrea para sustentar aquí es kul, que significa sostener, mantener, proveer y nutrir. No es simplemente que Dios tome tu carga y te deje a tu suerte. Él se compromete a sostenerte completamente, a nutrirte durante el proceso de sanidad. Pedro retoma esta promesa en el Nuevo Testamento, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. La ansiedad, el estrés crónico y la preocupación constante son enemigos silenciosos de tu columna vertebral. Crean tensión muscular, inflamación y desequilibrios hormonales que pueden manifestarse como dolor de espalda persistente. Cuando aprendes a echar tus ansiedades sobre Jesús, estás iniciando un proceso de sanidad que fluye desde tu espíritu hacia tu cuerpo físico. Jesús demostró su autoridad sobre el dolor físico repetidamente durante su ministerio terrenal. La mujer con flujo de sangre le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Lucas 8:48. Al paralítico bajado por el techo primero le ofreció perdón de pecados, reconociendo la conexión entre lo espiritual y lo físico, y luego le ordenó: «Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Mateo 9:6. A la mujer encorvada por 18 años la llamó hija de Abraham y la liberó de su aflicción. Estos no son simplemente relatos históricos, son demostraciones del poder y la voluntad de Cristo para sanar hoy. Como asegura Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Jesús que sanó entonces está dispuesto a ofrecerte descanso y restauración ahora. El descanso verdadero que Jesús ofrece no es pasividad o inactividad, es paz en medio de la tormenta. Es propósito en medio del dolor, es perspectiva eterna en medio de las tribulaciones temporales. Pablo lo experimentó cuando escribió desde una prisión romana: «He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. Este contentamiento sobrenatural no depende de circunstancias externas favorables o de la ausencia de dolor. Surge de una relación íntima con Cristo que transforma nuestra percepción de las dificultades. Tu dolor de espalda puede convertirse en el catalizador que te impulse a buscar este descanso profundo, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, este contentamiento que el mundo no puede dar ni quitar. Como prometió Jesús: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. El orgullo es quizás la carga más pesada que un ser humano puede cargar, y sin embargo es la que menos reconocemos. Proverbios 16:18 advierte: «Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu». Orgullo crea una tensión constante en nuestro ser. Nos mantiene en un estado perpetuo de comparación, competencia y necesidad de aprobación. Esta tensión se manifiesta físicamente en músculos rígidos, postura defensiva y frecuentemente en dolor de espalda crónico. Tu columna vertebral podría estar soportando el peso invisible de tu negativa a inclinarte, a humillarte, a reconocer tu necesidad de Dios y de otros. Como dijo C.S. Lewis, el orgullo es la enfermedad que hace que todos piensen que están bien mientras su condición empeora. La autosuficiencia es un ídolo moderno que hemos erigido en el altar de nuestra cultura. Celebramos al hombre hecho a sí mismo, admiramos a quienes no necesitan a nadie,
y aspiramos a una independencia que la Biblia nunca presenta como ideal. Dios diseñó a los humanos para la interdependencia, primero con Él y luego con la comunidad. Cuando Dios dijo, «No es bueno que el hombre esté solo», Génesis 2:18, estaba estableciendo un principio que va más allá del matrimonio. Estaba declarando nuestra necesidad fundamental de conexión. Tu dolor de espalda podría ser el resultado de años intentando ser la roca para todos, negándote a mostrar vulnerabilidad, rechazando ayuda y construyendo muros en lugar de puentes. La Biblia nos recuerda, mejor son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés 4, 9, 10. Los ídolos modernos del éxito, control, reconocimiento y perfeccionismo son cargas particularmente pesadas para nuestra espalda espiritual y física. Jesús advirtió, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. La persecución implacable del éxito profesional a expensas de la salud y las relaciones. La necesidad obsesiva de controlar cada aspecto de la vida. El hambre insaciable de reconocimiento y validación externa. La exigencia perfeccionista que nunca permite descanso ni satisfacción. Estos son los yugos pesados que el mundo ofrece, en marcado contraste con el yugo fácil y la carga ligera de Cristo. Tu dolor podría ser el grito de tu cuerpo contra estos ídolos que has estado sirviendo, quizás sin siquiera reconocerlos como tales. La historia del joven rico en Marcos 10 ilustra perfectamente cómo nuestros apegos pueden convertirse en cargas. Este hombre cumplía externamente los mandamientos, pero cuando Jesús le pidió que vendiera sus posesiones y lo siguiera, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marcos 10:22. Lo que poseemos puede terminar poseyéndonos. Tus bienes materiales, tu reputación, tu imagen cuidadosamente construida, tu zona de confort, todas estas cosas pueden convertirse en pesos que tu espalda carga día tras día. Jesús observó, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Marcos 10:23. No porque la prosperidad sea inherentemente mala, sino porque fácilmente nos aferramos a ella, confiando en nuestra abundancia, en lugar de en Dios, construyendo nuestra identidad sobre fundamentos temporales en lugar de eternos. El antídoto bíblico para el orgullo y la autosuficiencia es la humildad genuina. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste en griego es antitasomai, un término militar que implica alinearse en batalla contra un enemigo. Cuando operamos desde el orgullo, ponemos a Dios en posición de oponente. Cuando elegimos la humildad, lo posicionamos como aliado. Tu dolor de espalda podría ser parte de esta resistencia divina, una invitación a abandonar la postura orgullosa que ha estado creando tensión en tu vida. Como aconseja Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. La verdadera libertad comienza cuando reconocemos nuestra dependencia total de Dios. Cuando confesamos con Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pero eso no es todo. En Lucas 13:10-17 encontramos uno de los relatos más reveladores sobre la conexión entre lo físico y lo espiritual. Jesús estaba enseñando en una sinagoga cuando vio a una mujer que tenía espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Lucas 13:11. Observa cuidadosamente el diagnóstico. Un espíritu de enfermedad.
Esta no era simplemente una condición médica, tenía una dimensión espiritual que los médicos de su tiempo no podían tratar. Durante 18 largos años, esta mujer había mirado al suelo, incapaz de enderezarse, limitada en su visión y en sus movimientos. Tu dolor de espalda podría estar cumpliendo una función similar en tu vida, manteniéndote enfocado en lo terrenal, en los problemas inmediatos, impidiéndote levantar la mirada hacia las realidades eternas y las promesas divinas. Lo que sucede a continuación es extraordinario. El texto dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Lucas 13:12. Jesús no esperó a que ella pidiera ayuda. La iniciativa fue completamente suya. Esto revela el corazón compasivo de nuestro Salvador, que ve nuestro sufrimiento incluso cuando no tenemos la fuerza o la fe para clamar. Más aún, Jesús la llamó. La palabra griega prosfoneo implica dirigirse a alguien por su nombre, establecer una conexión personal. En medio de una multitud, Jesús creó un momento íntimo con esta mujer sufriente. Tu dolor no te ha hecho invisible para Dios. Al contrario, podría ser el medio por el cual Él está llamándote a un encuentro personal, a una experiencia de sanidad que va más allá de lo físico. Las palabras de Jesús son poderosas. Mujer, eres libre de tu enfermedad. No dijo, serás libre o podrías ser libre, sino eres libre. Un decreto presente, una declaración de libertad inmediata. Luego puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Lucas 13:13. La imposición de manos simboliza la transferencia de autoridad y poder. Jesús no solo proclamó su libertad verbalmente, la selló con un toque físico que canalizó el poder divino hacia su cuerpo quebrantado. La respuesta de la mujer fue instantánea. Se enderezó y glorificó a Dios. Tu dolor de espalda podría estar esperando un toque similar del Maestro, una palabra de autoridad que rompa ataduras espirituales de años, permitiéndote finalmente enderezarte y mirar hacia arriba en lugar de hacia abajo. Lo más revelador viene cuando los líderes religiosos critican a Jesús por sanar en sábado. Su respuesta expone la verdadera naturaleza de la condición de la mujer. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lucas 13:16. Jesús identifica claramente el origen espiritual del problema. Satanás la había atado. La palabra atado en griego es deo, la misma que se usa para describir restricciones físicas como cadenas o cuerdas. Esta mujer estaba literalmente atada por una fuerza espiritual que se manifestaba físicamente. Jesús también la llama hija de Abraham, recordándonos que incluso los creyentes, los hijos de la promesa, pueden experimentar ataques espirituales que afectan su salud física. Tu dolor podría tener raíces similares, traumas pasados, pecados no confesados, puertas espirituales abiertas, o simplemente el ataque del enemigo contra tu llamado y propósito divino. La historia concluye con un contraste poderoso. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Lucas 13:17. La sanidad de esta mujer provocó dos respuestas opuestas: vergüenza en los religiosos endurecidos y regocijo en el pueblo sencillo. Tu proceso de sanidad también podría generar reacciones mixtas. Algunos no entenderán tu búsqueda de respuestas espirituales para tu dolor físico. Otros podrían sentirse amenazados por tu testimonio de liberación. Pero aquellos que tienen hambre de la verdadera manifestación del poder de Dios se regocijarán con tu testimonio. Como Pablo escribió, para los que se pierden, locura, pero para los que se salvan, poder de Dios. 1 Corintios 1:18.
En Marcos 4:35-41 encontramos el dramático relato de Jesús calmando la tempestad. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, enfrentaban una tormenta tan violenta que temían por sus vidas. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente en la popa del barco. Desesperados, lo despertaron con un reclamo. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Marcos 4:38. Esta pregunta revela una duda fundamental que todos enfrentamos en momentos de crisis. ¿Realmente le importa a Dios nuestro sufrimiento? Tu dolor de espalda puede haber despertado preguntas similares en tu corazón. ¿Te has preguntado por qué Dios parece dormir mientras tú sufres? ¿Por qué tus oraciones por sanidad parecen quedar sin respuesta? ¿Por qué la tormenta del dolor persiste a pesar de tu fe? La respuesta de Jesús es reveladora. Primero, se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Observa que Jesús habla directamente a las fuerzas naturales como si tuvieran inteligencia. Esto sugiere que algunas tormentas, tanto literales como metafóricas, pueden tener un componente espiritual. Algunas versiones de la Biblia traducen sus palabras como silencio, cálmate, el mismo tipo de lenguaje que Jesús usaba para reprender a los demonios. Tu dolor persistente podría requerir no solo tratamiento médico, sino una palabra de autoridad espiritual que reprenda las fuerzas invisibles que podrían estar alimentándolo. Como nos recuerda Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El resultado fue inmediato. Se hizo grande bonanza. Marcos 4:39. La palabra griega para bonanza es galene, que describe una calma absoluta, una tranquilidad perfecta. No fue una mejora gradual de las condiciones. Fue una transformación instantánea del caos al orden, de la amenaza a la paz. Este es el tipo de intervención divina que muchos han experimentado en su camino de sanidad. Después de meses o años de dolor constante, después de consultar a múltiples especialistas sin resultados, una oración de fe, un momento de rendición completa, una palabra profética, desencadena una sanidad que la medicina no puede explicar. Como declara el salmista, envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Salmos 107:20. Después de calmar la tormenta, Jesús se dirigió a sus discípulos con dos preguntas penetrantes. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Estas no eran preguntas retóricas, eran invitaciones a la autorreflexión. Jesús estaba señalando que su miedo revelaba una falta de fe, no en su existencia, sino en su carácter y poder. Los discípulos creían en Jesús lo suficiente para despertarlo y pedirle ayuda, pero no lo suficiente para confiar en que estarían seguros con él en la barca, incluso durante la tormenta. Tu dolor persistente podría estar planteándote las mismas preguntas. ¿Por qué temes? ¿Dónde está tu fe? No fe en una sanidad inmediata necesariamente, sino fe en la bondad y el poder de Dios, incluso cuando la tormenta continúa. Fe en que, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. La historia concluye con los discípulos temiendo en gran manera y preguntándose, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Paradójicamente, estaban más asustados después de la calma que durante la tormenta. La manifestación del poder sobrenatural de Jesús los confrontó con una realidad que desafiaba su comprensión. De manera similar, tu proceso de sanidad podría llevarte a un temor reverente, a un asombro sagrado ante quien es realmente Dios.
podrías descubrir que el propósito de tu dolor no era simplemente llevarte a la sanidad física, sino a un encuentro transformador con el Cristo que tiene autoridad sobre toda la creación, incluido tu cuerpo. Como Job, podrías llegar a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ha llegado el momento de la decisión, de la entrega, del punto de inflexión en tu camino de sanidad. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observa la promesa: Él enderezará tus veredas. La palabra hebrea para enderezar es yashar, que significa hacer recto, allanar, dirigir. Tiene connotaciones de alineación, de corrección de lo que está torcido o desviado. No es precisamente esto lo que necesita tu espalda: una realineación divina, una corrección sobrenatural, un enderezamiento que comienza en el espíritu y se manifiesta en el cuerpo. Pero esta promesa viene con una condición: confiar en Él con todo tu corazón, no apoyarte en tu propio entendimiento y reconocerlo en todos tus caminos. El proceso de entrega comienza con el reconocimiento honesto de lo que has estado cargando. En Salmo 32:5, David confiesa: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión sincera es el primer paso hacia la liberación. ¿Qué necesitas confesar hoy? ¿Amargura hacia alguien que te hirió? ¿Orgullo que te ha impedido buscar ayuda? ¿Idolatría que ha puesto otras prioridades por encima de Dios? ¿Temor que te ha paralizado espiritualmente? ¿Pecados habituales que has justificado o minimizado? Tu dolor de espalda podría estar conectado con estos pesos espirituales que has llevado en silencio, quizás por años. Como prometió Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El perdón es un componente esencial de la entrega de cargas. Jesús enseñó: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. El resentimiento es como ácido que corroe primero el contenedor que lo guarda. Estudios científicos han demostrado que el perdón reduce el estrés, disminuye la presión arterial, mejora la función inmunológica y, sí, puede aliviar el dolor crónico, incluido el dolor de espalda. Cuando perdonas, no estás haciendo un favor a quien te ofendió. Estás liberándote a ti mismo de una carga que nunca fuiste diseñado para llevar. Como dijo Louis B. Smith, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. La rendición completa implica soltar el control. En Lucas 22:42, enfrentando la cruz, Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración encapsula la esencia de la rendición cristiana: reconocer nuestros deseos honestos. Jesús no quería sufrir, expresarlos abiertamente a Dios. Pidió que pasara la copa, pero finalmente someterse a la voluntad divina por encima de la propia. Tu sanidad podría comenzar precisamente en este punto de rendición, cuando dejas de exigir a Dios que te sane en tus términos y comienzas a confiar en su plan perfecto, incluso si incluye un período de dolor con propósito. Como Pablo descubrió, con su aguijón en la carne: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Finalmente, la entrega de cargas culmina en confianza activa. Isaías 40:31 promete:
Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La palabra hebrea para esperar es kavá, que no implica pasividad, sino una expectativa tensa, una anticipación activa. Es como un arquero que tensa la cuerda del arco, preparándose para soltar la flecha. Tu proceso de sanidad requiere esta tensión sagrada, hacer todo lo que está a tu alcance médicamente mientras confías completamente en el poder sobrenatural de Dios. Tomar decisiones sabias sobre tu salud mientras descansas en su soberanía. Buscar activamente la sanidad mientras aceptas que el tiempo y el método son prerrogativas divinas. Como escribió el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Hermano, hermana que me escuchas, ha llegado el momento de la decisión. Tu dolor de espalda no es un accidente ni una casualidad. Es una invitación divina a un encuentro transformador con el Dios que te creó, que conoce cada vértebra, cada nervio, cada músculo de tu ser. Como dice el salmista, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmo 139, 13, 14. La Biblia nos asegura en Jeremías 30:17, yo te restableceré la salud y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esta promesa es para ti hoy. No importa cuánto tiempo has sufrido, no importa cuántos tratamientos has probado sin éxito, no importa cuán desesperanzado te sientas. El mismo Jesús que sanó a la mujer encorvada, que calmó la tempestad, que llevó nuestras enfermedades en la cruz, está extendiendo su mano hacia ti ahora mismo. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estas raíces espirituales del dolor ha resonado más profundamente en tu corazón? Las cargas indebidas que has estado llevando, el orgullo y la autosuficiencia que han tensado tu espíritu, las advertencias divinas que has ignorado. Comparte tu respuesta en los comentarios, porque tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo video revelaré las 7 oraciones proféticas que han liberado a miles de personas del dolor crónico y las ataduras espirituales. No puedes permitirte perder esta revelación que podría ser el punto de inflexión en tu camino hacia la libertad completa en Cristo Jesús. Recuerda, tu dolor tiene propósito, tu sufrimiento tiene significado, y tu sanidad tiene un tiempo divino, como promete Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esta verdad eterna es tan poderosa hoy como lo fue hace 2000 años en la cruz del Calvario.